En alguna ocasión nos hemos dado cuenta que un ídolo de K-pop se hizo un tatuaje. Y la mayoría de las ocasiones no es que ellos mismos lo compartieron, sino que se mostraron con extrañas bandas cubritivas en su cuerpo que nos llevaron a deducir que se habían tatuado. Pero ¿por qué no los comparten libremente? ¿Por qué se los cubren cuando asisten a programas televisivos coreanos? Quédate hasta el final para conocer la razón de por qué nuestros ídolos de K-pop censuran sus tatuajes, además de ver una pequeña lista de ídolos con tatuajes en esta industria. En Corea del Sur, un país de tradiciones muy arraigadas y una sociedad muy particular, la opinión de los demás y la posición social se valora por encima de otras cosas, por lo que no sorprende que los tatuajes sean considerados como algo malo. Aunque el mundo de la modificación corporal está normalizado entre la sociedad coreana, los tatuajes aún son considerados un tema tabú. Estas modificaciones corporales tienen una tradición ancestral en tierras asiáticas. La historia comienza antes de la dinastía Joseon, en el año 1392, cuando los pescadores comenzaron a tatuarse como protección contra los espíritus malignos que podían atacarlos cuando estuviesen en el mar. Después, durante la dinastía Joseon, los criminales y esclavos eran marcados para identificarlos con tatuajes. Esto rompía con la tradición confuciana de mantener el cuerpo puro y bien cuidado, ya que este mismo se consideraba como un regalo. Por lo tanto, además de romper con la estética confuciana, que aunque en menor medida sigue estando vigente en la actualidad, podemos ver que los tatuajes eran un símbolo de pertenencia a una clase social más baja de la época. ¿A qué me refiero con tradición confuciana? Es que en Corea del Sur el confucianismo es un pensamiento filosófico que tiene mayor predominancia. Y es innegable la influencia que ha tenido y que tiene la religión en nuestras sociedades, tanto si la sociedad es occidental u oriental. A pesar de que el confucianismo no es una religión en el sentido de que no existe un dios, sí que existe una entidad que lo regula todo y que aprueba o no las acciones de los humanos. Desde su instauración en el siglo III después de Cristo aproximadamente, la sociedad coreana ha estado profundamente influenciada por esta corriente filosófica. ¿Qué se opinaba en el confucianismo sobre las modificaciones corporales? Pues nada bueno. Lo primordial en el confucianismo era el cultivo de la mente, pero por otro lado también lo era el del cuerpo como portador de la mente. Nuestro cuerpo en el confucianismo es algo que le debemos a nuestros padres, y el hecho de descuidarlo, ya sea con una mala alimentación, sedentarismo o incluso tatuajes, se considera una falta de respeto tanto a vos mismo como a tus padres, que tienen tanta importancia en este pensamiento filosófico. Después, durante el siglo XX, los miembros de las familias de las bandas criminales comenzaron a tatuarse como un símbolo de identidad. Es decir, que se marcaban dependiendo de a qué banda pertenecían, práctica que imitaron de los grupos de crimen organizado de Japón. Esto siguió creando la visión de que las personas que llevaban tatuajes eran peligrosas, idea que aún se mantiene en las porciones de población actuales más envejecidas. Aunque ahora con la globalización esto esté cambiando, hace unos años las personas que tenían tatuajes no podían meterse en los baños o en las piscinas públicas. Además, tener un tatuaje que fuese fácilmente visible hacía que fuese muy complicado encontrar trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres, porque los tatuajes destruyen esa pureza física y simbólica que tradicionalmente se reverencia en las mujeres coreanas. Como por ejemplo, el sitio web ID Device realizó preguntas a mujeres tatuadoras de Corea del Sur, y Jiran, una de ellas, dijo: "Los más jóvenes creen que son geniales, pero también ha habido mujeres desconocidas en la calle que se me han acercado a decirme cosas como: ¿cómo vas a casarte con esos tatuajes? O ningún hombre te va a querer jamás". Otra artista llamada Leonhwa dijo: "La gente normalmente me evita cuando me ve por la calle. Algunas personas se sienten fascinadas por mi aspecto.
pero la mayoría se sienten incómodas y asustadas. Las casas de baños y los spas son increíblemente populares acá en Corea, pero solo hay un spa en el que se me permite la entrada porque es el que suelen acudir los extranjeros, y muchos de ellos también llevan tatuajes. Además, mis padres son cristianos muy devotos, y la iglesia a la que asisten me ha prohibido ir a misa porque creen que soy una especie de ser satánico a causa de mis tatuajes. Sin embargo, con el todavía vigente servicio militar obligatorio para hombres en Corea del Sur, los tatuajes vuelven a ser un problema. Los hombres que tienen tatuajes muy grandes no son aceptados, por lo que si un joven se hace un tatuaje muy grande visible, puede ser acusado de deserción, que es un delito. ¿Los tatuajes son ilegales en Corea? Tener tatuajes no es ilegal en Corea del Sur, pero hacer tatuajes sí lo es. Esto no necesariamente quiere decir que los tatuajes sean ilegales, mejor dicho, no están regulados. El mito de que hacer tatuajes en Corea del Sur está prohibido se ve alimentado por los requisitos legales para ser tatuador. En muchos países solamente se necesita una licencia, pero en Corea del Sur los tatuadores deben ser médicos graduados. El problema es que aquella persona que pasó tantos años sacándose el título de medicina suele ser muy bien considerado socialmente, por lo que a profesionales médicos coreanos ni se les pasa por la cabeza dedicarse a tatuar, y ningún hospital va a tener un área de tatuajes. Los tatuadores no pueden certificarse de ninguna manera en este país sin una licencia otorgada por el Ministerio de Salud, lo que hace que muchos artistas se dediquen al tatuaje clandestino. Hay muchas tiendas escondidas en las que se puede tatuar, aunque el riesgo es mayor para el tatuador que para el tatuado, ya que la culpa y el cometimiento del crimen caen totalmente sobre el primero. Así que en Corea es indispensable contar con una licencia para hacer tatuajes. Es uno de los pocos países en el mundo en donde, por ley, solo profesionales de la salud pueden realizar esta práctica. Actualmente, muchos artistas del tatuaje se encuentran luchando por la legalización de salones para los tatuajes, y las generaciones más jóvenes suelen aceptar más a las personas con tatuajes. Así que poco a poco la sociedad se va abriendo sobre su perspectiva de la gente que le gusta este tipo de arte. Muchos salones están viendo cómo su clientela crece día a día, y todo gracias al boca en boca, ya que sus locales y direcciones son secretos para no tener problema alguno. A los que descubre la policía se les multa, y puede formarse una causa penal por delitos contra la salud pública al realizar un procedimiento que solo tiene permitido un médico profesional. En la entrevista que mencioné antes, Mingi, tatuadora, contó: "Me han llevado a la comisaría 3 veces. La primera, alguien me denunció y la policía vino a mi estudio. Les mentí y les dije que solo me gustaba dibujar y que era ilustradora, no tatuadora. No me creyeron y me llevaron a la comisaría, donde tuve que permanecer 4 horas. Al final pagué la multa y me dejaron marchar". E inclusive otra artista, Miré, dijo: "He oído que algunos tatuadores llaman a la policía denunciando a sus competidores para tratar que les cierren el estudio. La competencia aquí puede llegar a ser muy dura". ¿Por qué los ídolos cobran sus tatuajes? A pesar de que tener tatuajes no sea nada contra la ley coreana, la televisión coreana se maneja diferente. La KCSC, o la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea, es el organismo de censura de Internet y televisión de Corea del Sur. Han hecho una lista de lo que no puede aparecer en televisión coreana sin ser borroneados. Pero entre ellos no están incluidos los tatuajes. ¿Entonces qué? Actualmente no existen pautas claras sobre la censura de tatuajes, pero en la mayoría de los casos, los programas coreanos los cubren en horarios de protección al menor. Es debido al estigma social que usualmente se ven a ídolos que se sabe que tienen tatuajes usando vestimentas de mangas largas o bandas color beige cubriendo sus tatuajes si están en lugares visibles. Aunque también la presión social es demasiada para los y las productoras de contenido, así que muchas veces inclusive censuran tatuajes en videos de YouTube. Si bien la percepción de los tatuajes ha cambiado y la libertad de expresión como creación debe ser respetada, el tema de los tatuajes debe abordarse con cuidado porque se teme que romantizar los tatuajes desencadene impulsos de imitación entre los y las adolescentes, quienes son influenciados por lo que ven en las personas que admiran. Los tatuajes pueden ser peligrosos para los adolescentes, ya que en Corea es una acción equivalente a un procedimiento quirúrgico. Esta es la razón por la que la KCSC censura indirectamente los tatuajes. Un hecho interesante es que en el año 2003, un jugador de fútbol, Han Jung-hwan,
sorprendió a todo el país a revelar su tatuaje luego de marcar un gol determinante en la Copa del Mundo. A partir de ahí, algo cambió. Era una persona famosa y apreciada por la sociedad coreana, así que fue un punto de partida para generar un debate sobre una situación que poco a poco está cambiando. Algunos ídolos con tatuajes visibles son